De Jesús, Señor. Amén. La serie se llama, como les había dicho, En Cristo. Y el primer tema que estábamos tocando es ¿con quién te identificas? ¿Con quién realmente nos identificamos? Comencé a hablarles sobre la creación, que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que todo daba fruto según su género, todo se reproducía según su género. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos fue que si tú siembras un árbol de semilla, una semilla de China, ¿qué te da? No te da manzana, ¿verdad? Y hay una ley que todo se reproduce según su género. Tú unes a dos perros, no te da una vaca, te da otro perrito, cachorro. Tú unes a un caballo y una yegua, te siguen dando potritos. Sigue siendo la misma especie, el mismo género. Entonces, cuando llegamos a Adán, la Biblia establece de que Adán pecó. Todos sabemos la historia de que comió del árbol del bien y del mal cuando se supone que no lo hiciera. Entonces la Biblia dice que esta acción de Adán hizo que el pecado y la muerte entrara al mundo. Que el pecado y la muerte entrara al mundo. Y comenzamos a hablar que según la ley de reproducción, todo lo que naciera, la Iglesia Católica lo llama el pecado original. Que todo lo que naciera de este linaje, o sea que somos todos, de Adán, nacía ya siendo un pecador. Y para mí es importante que tú entiendas esto, porque antes de tú cometer cualquier error, ya tú eras una persona muerta espiritualmente, porque te estabas reproduciendo de acuerdo a tu papá. Por ejemplo, ¿qué sucedería? Fue uno de los ejemplos que di. ¿Qué sucedería si una mujer está embarazada y esta mujer tiene SIDA? O tiene alguna enfermedad venérea, lo que sea. ¿Qué sucede cuando nace su hijo? Tiene unas probabilidades bien grandes, bien raro que no nazca con SIDA, pero tiene unas probabilidades bien altas de que el niño salga infectado porque se va a reproducir de acuerdo a la persona. Por ejemplo, cuando tú ves a Yadel es puro padre. ¿Por qué? Porque está naciendo de mis entrañas. No, es que lo cargó, yo lo sé, pero él es mío. Entonces para mí es importante que sepamos que por causa de Adán, realmente es que usted y yo fuimos constituidos o llamados, lo que nos llamamos hoy en día, pecadores, antes de que tú hicieras cualquier error. Yo quiero ir rápido al libro de Romanos. Todo esto todavía es el resumen de la semana pasada. Romanos capítulo 5, lo voy a estar leyendo del versículo 12 en adelante. En algún momento que usted tenga una pregunta, puede pararlo. Esta serie en sí lo estamos haciendo tipo diálogo. Cuando usted tenga una pregunta, mira Enrique, no entiendo esto, yo pienso esto, para eso es esto, para aprender. Romanos capítulo 5 del 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Por quién entró el pecado? Por un pecado. ¿Y con el pecado que entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta escritura la hemos sacado de contexto para decirle que, pues mira, todo el mundo vivía al garete. No, esto no es lo que dice. Lo que realmente está diciendo, por cuanto un hombre dejó entrar el pecado, toda su descendencia iba a ser pecaminosa. Toda su descendencia tenía el mismo linaje, toda su descendencia tenía la misma simiente satánica. Todo. Vamos a seguir leyendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera,
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esta palabra constituir, por ejemplo, yo tengo una compañía y me dio la gana de constituir a Darlene como la CEO de esta compañía. Yo la hice CEO, ella no hizo nada para hacerlo o para merecerlo. Yo tengo una compañía de fritanga, aleluya, gloria a Dios. Tengo una compañía de fritanga y yo quise hacer que Omar fuera el gerente general de esa compañía. Omar, yo te constituyo a ti gerente general de esta compañía. Omar no hizo nada para merecerlo, simplemente yo lo constituí. Entonces esto es lo mismo que está sucediendo en el caso de Adán. ¿Quieres que apague el...? Vamos a bajarlo un poco. Esa nariz es grande. Y una de las cosas que vemos aquí, que por el pecado de Adán nos constituyeron, nos hicieron pecadores. Antes de que tú cometieras cualquier error, antes de que tú hicieras cualquier cosa, a ti te constituyeron. Y una de las cosas que comencé a explicar para que la gente entienda cuál es la diferencia de pecado y pecador, que hay una gran diferencia. Por ejemplo, tú has jugado voleibol, ¿verdad? ¿Eres voleibolista? No. ¿Tú has jugado softball? ¿Qué deporte tú has? Voleibol. ¿Eres voleibolista? No. Tú has jugado pelota, ¿verdad? ¿Eres pelotero? Si yo les preguntara por qué no lo son, ¿cuál sería la contestación? ¿Por qué tú no eres voleibolista si has jugado voleibol? ¿Por qué tú eres pelotero? No eres pelotero si tú has jugado. Ese es el punto que a nosotros nunca nos han explicado. Nunca nos han explicado. Siempre, por ejemplo, yo una vez hablando con Dios le dije, Señor, si todos somos pecadores, ¿quiénes vamos al cielo? ¿Cuál es la diferencia entonces de alguien que va a la iglesia y otro que no va a la iglesia si todos somos pecadores? Entonces la diferencia está realmente en que unos pecan y otros practican. Y hice di este ejemplo que sucedía con mi vida antes de Cristo. Yo salía todos los días de mi casa, mayormente los fines de semana, en busca de fornicar, beber y empastillarme. Y eso era algo que, de hecho, yo ya en 10 yo llegaba y yo tenía que beber, era ya algo que estaba en mí, algo que yo buscaba, yo quería practicarlo, yo quería hacerlo. Entonces la palabra pecador significa un practicante, alguien que lo ejerce, alguien que continuamente está buscando hacer lo mismo. Hay una gran diferencia entre ser un pecador y cometer pecado. La palabra pecado del griego significa fallar el blanco, errar. Por ejemplo, esto lo usan mayormente con lo que es tiro al blanco. ¿Sabes que negro, blanco, hasta que llega al medio? El propósito es darle a la del medio, ¿verdad que sí? Si tú tiras y no le diste a la del medio, ¿qué te hiciste? Fallaste el blanco. Te fuiste un poquito más arriba, más abajo. Y muchas veces nosotros como creyentes hacemos eso. Erramos, pecamos, fallamos el blanco. Pero hay una gran diferencia en decir, yo soy igual de pecador que un matón, que una prostituta. No es lo mismo. Ellos son practicantes. Día a día se levantan para eso. ¿Cuál es tu trabajo, Darlene? Ama de casa. Pues ese es tu oficio. Darlene puede decir, sí, yo ejerzo, yo cocino, lavo, limpio, atiendo a los niños, al niño grande también lo tengo que atender, todo. Neida, empresaria, yo tengo un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Nedeshka, su práctica es lo que son ventas. Yomara es chef, es algo que día tras día lo ejercen. Entonces, ¿por qué comenzar a decirte con quién tú te identificas? Porque siempre estamos identificándonos con Adán, pero nunca con Jesucristo. Entonces, por eso la serie se llama En Cristo. Esta preposición en significa que tú estás escondido en un lugar. Tú estás por ejemplo, cogí el cojín. Si yo fuera a decirte dónde está el cojín, ¿dónde tú me dices? En el cajón. ¿Tú lo puedes ver? Pero sabe que está en el cajón.
Y nosotros estamos escondidos en Cristo. Esto es sumamente importante porque cuando Dios Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de lo que hizo Jesús. Y una de las cosas que tenemos que comenzar a hacer es cambiar nuestra mentalidad para poder recibir lo que el Padre tiene para con nosotros. Por ejemplo, les voy a leer una historia verídica. En el 1863, el presidente era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se había dispuesto a hacer una ley donde le daba la libertad a todos los esclavos. A todos los esclavos de Alabama, de Luisiana, etcétera, etcétera, etcétera. Le daba toda la libertad. En el 65, Abraham Lincoln murió. Pero la ley que él quería que se diera funcionó. Por todo Alabama, por todo Georgia, por todo Luisiana, comenzaron a dictar esta ley de que los esclavos eran libres. De que los esclavos eran libres. ¿Tú sabes cuál era el problema? Con un historiador de la guerra civil llamado Shelby Foote, mejor dicho. Comenzó a entrevistar a los esclavos. Y le dijeron, ¿qué tú piensas de la libertad? Y dice, bueno, Abraham Lincoln no lo conocemos. Conocemos lo que él hizo, que nos dio la libertad. Pero de libertad no conocemos nada. Entrevistaron a un hombre rico que tenía 20 esclavos. Y este hombre estaba en depresión porque decía, los esclavos se me van a ir. Hay una ley que los protege ahora. Una ley que los protege totalmente de que no pueden quedarse aquí, que son libres. Y otro se le acerca, ¿pero qué te pasa? ¿Cuál es la depresión que tú tienes? Y dice, voy a perder todo mi granja porque ahora no tengo a quién poder esclavizar. Él tenía dominio sobre estos negros. Este rico lo que hacía era un dictador en contra de estos negros. Y el blanquito le dice, no te preocupes. La realidad es que la ley fue dictada. Los esclavos son libres. Pero ¿de qué vale que sean libres si su mentalidad sigue siendo de esclavo? Y esto fue algo que sucedió en el 1865, donde los negros se les había dado la libertad, pero seguían viviendo como esclavos. Y muchas veces esto se parece a nuestras vidas. Sucesos del pasado, cosas del pasado que no tienen que ver nada con nuestro presente, seguimos arrastrándolo hasta nuestro presente porque todavía nos sentimos culpables de lo que sucedió en el año 2000, en el 1998, en el 2007. Todavía seguimos arrastrando algo en nuestro presente cuando Dios te está diciendo, ya yo te perdoné. Ya yo pagué el precio. De hecho, hay una historia, un cuento, mejor dicho, de unos hermanos que estaban jugando y el hermano rompió una figura. ¿Acuerdas? Mató un pato, mató un pato. Y la hermana le dijo, bueno, si tú no haces lo que yo te diga, se lo digo a mami. Entonces le decían, vamos a poner que la nena se llamaba Ana. Ana, tienes que lavar los trastes. Y Ana decía, no, si Junito los va a lavar. Y Junito decía, no, yo no los voy a lavar. Y le decía, acuérdate del pato. Y venía el nene, lavaba los trastes. Y mira que hay que botar la basura. Ana, te toca hoy es lunes. No, Junito la bota. No, que no voy a botar nada. Acuérdate del pato. Y el nene estuvo tanto tiempo esclavizado por un error del pasado. Y un día no aguantó más y fue donde su mamá y le dijo, mami, tengo que confesarte algo. Yo maté un pato. Y la mamá le dijo, yo lo sé. Estaba viendo cuánto tiempo tú podías vivir como esclavo. Y así muchas veces nosotros nos estamos teniendo. La Biblia dice que Cristo nos llamó a libertad, pero todavía vivimos con recuerdos del pasado. Nos mortificamos nosotros mismos. Es que yo me acuerdo cuando hicieron esto. Me acuerdo que yo hice esto. Me acuerdo de tantos errores de mi pasado, pero Cristo te llamó a vivir una libertad, pero tu mentalidad todavía no ha cambiado. Sigue siendo la misma mentalidad de esclavo. Sigue siendo la misma mentalidad de esclavo. Si no me equivoco, fue en la ciudad de Nueva York, donde le regalaron una bolsa. Y esta bolsa tenía más de $17,000 a un vagabundo. Ese vagabundo llega a la casa, si se le puede decir casa, donde ellos se meten en un pocillo de esos, pocilgo. Y él puso esa bolsa en uno de los cojines. Y este hombre se murió totalmente. Deshidratado por las condiciones infrahumanas que vivía. Cuando van a investigar, encuentran ese dinero que le pertenecía a él.
Y así también nosotros vivimos muchas veces. Tenemos los beneficios de un padre que te está diciendo, yo quiero proveerte, yo quiero darte lo mejor para ti, pero seguimos viviendo estancados en un pasado. Totalmente. Hay una historia bíblica que me encanta, es la historia de Mefiboset. Quiero leérsela. Se encuentra en 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondiendo al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? A mí me impresiona ver la historia de un hombre, este hombre, para que entiendan el background de Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey. Mefiboset estaba camino a ser rey de todo Israel, después de su padre Jonatán. Este hombre estaba destinado a tener una posición importante en el reino, pero tuvo una caída, tuvo un tropiezo que lo sacó totalmente de su camino y lo llevaron a Lodebar. Lo interesante es que esta palabra Lodebar significa el lugar donde nada reverdece. El lugar donde no hay comunicación, el lugar donde nadie se levanta. ¿Y cuántas veces nosotros nos mantenemos en ese lugar porque pensamos como Mefiboset que simplemente no merecemos nada? Yo soy, ¿quién soy yo para que tú me hables así? Yo simplemente soy un perro. Y nuevamente por lo mismo, porque nuestra mentalidad sigue siendo mentalidad de esclavos, sigue siendo mentalidad de hombres y mujeres del pasado. Pensando en todo lo que hicimos antes de llegar a Cristo, todo el pecado que teníamos antes de llegar a Cristo, todos los errores que cometíamos antes de llegar a Cristo. Y yo quiero que tú entiendas que en Cristo no importa lo que fuimos, en Cristo importa lo que somos. Entonces yo quiero que tú entiendas que David le estaba diciendo a Mefiboset, a mí tus pecados y tus errores no me interesan. Yo lo que quiero es que hoy tú te sientes a la mesa. Y yo quiero decirte lo mismo. No me importa lo que tú hayas hecho, no me importa en la condición que te encuentres hoy mismo. Hoy Dios te está diciendo, si tú eres capaz de cambiar de mentalidad y poder sentarte en la mesa conmigo, yo soy capaz de restaurarte. No solamente de restaurarte a ti, soy capaz de restaurar tu matrimonio, soy capaz de restaurar tu familia, tus finanzas, soy capaz de restaurar todas las cosas. Pero tienes que dejar de mirar al pasado y simplemente mirarme a mí, mirar al presente, porque es en mí, en Cristo, escondido en Cristo, es que tú tienes libertad. Es en Cristo donde fuimos bautizados, es en Cristo donde fuimos crucificados. Una de las cosas que hablaba el martes pasado, que cuando la Biblia dice en Cristo, lo estaba diciendo ahorita, es que estamos escondidos en Él y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando la Biblia dice que fuimos crucificados en Cristo, una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Él murió como si fuéramos nosotros. La deuda está pagada totalmente. ¿Cuánto tú debes de tu casa? Un montón. ¿Cuánto tú debes de tu casa? ¿Te acuerdas? ¿De cuánto tú debes de tu casa? Mucho. Vamos a ponerle 100,000 que deben. Ponerle 100,000 que debe. Vamos a suponer que yo saco un cheque de Banco Popular, Santander. Yo saco un cheque y pongo $100,000 a la cuenta de tu casa y doy el pago completo, lo saldo completo. Lo completo. Cuando tú vayas al crédito, en el crédito, ¿a quién le beneficia? ¿A ti o a mí? A ti.
¿Verdad que sí? Pero ¿quién pagó la deuda? Yo pagué la deuda. Y esa es una de las cosas que no hemos entendido. Cristo pagó la deuda, pero Cristo no pagó la deuda para beneficiarse a Él. Cristo pagó la deuda para beneficiarte a ti. Para que tengas paz para con Dios. Una de las cosas, la Biblia dice, que lo leímos ahorita en Romanos, es que cuando Cristo murió para hacernos la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que nosotros nos podemos parar delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Para que sea la Biblia quien lo diga. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo quiero que tú entiendas, y te lo voy a repetir una y otra vez, yo quiero que tú entiendas que de la manera en que el Padre te ve, es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesús. Ay, hermano Enrique, es que yo he cometido tantos errores, he cometido tantos pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tus pecados estaban en el pasado, presente o en el futuro. Cristo murió 2016, 17, 18 años antes. ¿Dónde estaban tus pecados? En el futuro. Hoy en día, el problema de la humanidad no es que cometa pecado. El problema de la humanidad es que no quiera reconocer a Jesús como su Salvador. Eso es todo. Eso es todo. Póngase a pensar, antes de que usted estuviese en la iglesia, antes de que usted reconociera a Jesús como Salvador, ¿a usted le importaba algo? Usted hacía lo que fuera y ya está. Pero es tan distinto ahora. ¿Por qué? Porque ya no vives para ti mismo. No vives para agradarte a ti mismo. No vives para placeres tuyos mismos. A veces yo analizando mi vida, yo digo, Dios mío, pero qué pedante y qué arrogante era. Cuando yo estaba en el ejército no podía ponerme la misma camisa si no pasaba 4 o 5 meses. Yo tenía que comprar ropa casi todos los fines de semana. No me toques el pelo, no me pises los tenis. Ahora vivo con tanta ley. Si me compro ropa bien, si no me compro ropa también. ¿Por qué? Porque esto no es lo principal en mi vida. Lo principal en mi vida es reconocer que yo tenía una vida mala. Alguien murió para darme una vida buena. Pero ¿con quién me estoy identificando? ¿Con Adán y sus errores? ¿O con aquel que murió por mí para darme la libertad? Con aquel que murió que no solamente murió por mí, sino que murió como si fuera yo. Fue mi sustituto. Fue una persona que cargó mis pecados, que cargó mis enfermedades, que cargó mis dolores. Fue Cristo Jesús quien hizo todas estas cosas, pero nosotros nos empeñamos muchas veces en seguir mirando hacia atrás, mirar el bagaje que tenemos. Es que yo hice. Cristo también hizo. ¿Qué hizo? Perdonar todos tus pecados. Y como tus pecados estaban en el futuro, el error de mañana no sorprende a Dios. Tu error de mañana no sorprende a Dios. No lo sorprende. No dice, ay, wow, Neida hizo tal cosa. No lo sorprende. Porque Él pagó el precio por todos tus pecados. Quiero leer algo que se encuentra en Romanos 6, del 3 al 13. Lo voy a estar leyendo. De la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes saben bien que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Cristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos en su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado,
pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Nuevamente aquí vemos que el problema del pecado Jesús lo resolvió. Tus errores Jesús los resolvió. Como di el ejemplo de Neida y la casa. Ya yo pagué el precio por la casa. Si yo pago el precio por tu casa, tú vivirías afanada mes tras mes cómo consigues el dinero. Y muchas veces esto es lo que hacemos. Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que nos dio libertad. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 al 7 dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús, pero seguimos viviendo afanados a un pasado. A un pasado. Y no solamente eso, el vivir afanado a un pasado, pensamos de que Dios nos está castigando por X o Y error. Esto está sucediendo porque yo hice esto. Esto está sucediendo porque en el 2007 yo hice tal cosa. Yo quiero, para mí es importante que entiendas. Pues vete, papi. Para mí es importante que tú entiendas que tu relación con Dios no se basa en lo que tú hiciste, se basa en lo que hizo Jesús. Y muchas veces tratamos de hacer cosas ¿cómo puedo explicarlo? Por ejemplo, voy a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque eso es lo que le agrada a Dios. Voy a ayunar 2 semanas, no estoy diciendo que no, pero por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú cogiste el tiempo cuando tuviste intimidad con tu esposo? Y cuando digo intimidad no solamente estoy hablando de un acto sexual, estoy hablando de cuando fuiste al cine, cuando saliste con tus nenas a un parque, tú estás... Ay, lo que han pasado son 3 minutos. Ay, son 7. ¿Verdad que el tiempo como que el reloj se apaga? Porque no se trata de el tiempo crono que tú puedas pasar, sino el tiempo de calidad que tú le puedas dar a esa persona en ese tiempo. Ese tiempo. Cuando estás en el tiempo de intimidad con tu pareja, tú no estás pensando que si la plancha, que si el arroz, que si... No, se supone que ese es un tiempo totalmente con Él. Y Dios es de la misma manera. Dios es un Dios que Dios no quiere que tú seas un esclavo. Dios no quiere que tú estés hablando con Él porque, ay, si no hablas conmigo te voy a condenar. No, Dios quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas por amor. Y que si oras 5 minutos, 5 minutos oraste. Si oraste 1 hora, 1 hora oraste. Dios te va a amar tanto si oras 5 minutos como si oras 1 hora. Dios no es un Dios que va a decir, no voy a amar más a Yomara porque oró 1 hora y voy a amar menos a Omar porque oró 5 minutos. Tú tienes 2 nenes, ¿verdad? La mayor y el nene. Se aman iguales, aunque sean de maneras distintas. Darías la vida por los 2, aunque sea de maneras distintas. A lo mejor el nene pasa más tiempo contigo, tiene más dependencia de ti, eso no significa que tú no ames a tu hija. Los míos son totalmente distintos. Y el trato con los 2 son distintos, pero no significa que el amor es desigual. Se ama de la misma manera. Ya está. A uno hay que gritarle, ya de. El otro dice, mira, si él, tal cosa, tal cosa. Con uno un tonito más alto, otro un tonito más bajito, pero los amas a los 2 de la misma manera. Y el problema que estamos teniendo es que estamos cogiendo algo rico para poner a la gente como esclava. ¿Cuánto tú oras? 3 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ay, no, Dios no escucha eso. Dios escucha a la gente que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No. ¿Tú dejarías de pasar tiempo con tu hijo porque simplemente quiere hablar contigo 5 minutos? ¿Dejarías de pasar tiempo con tu hijo por eso y le dedicarías más tiempo al que quiere estar 1 hora contigo? Pues Dios es lo mismo. Y tenemos que entender que en Cristo estamos completos. Lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando, realmente está en Cristo, pero tienes que dejar todo tu pasado. Tienes que dejar todo el bagaje de antes. Tienes que dejar todos los pensamientos. Y no solamente los pensamientos, sino todo lo que te causó dolor. Tienes que soltarlo.
No podemos estar en Cristo y estar mirando hacia atrás, seguir mirando con dolor. Fulano, fulana me hizo esto. Aquel me hizo X o Y cosa. No, deja de estar mirando el lugar donde ya tú no habitas. La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, Neida, si tú analizarías tu propia vida, tu vida se parece a la Neida de la Jai. Hay una transición, ¿verdad? Que como que demasiado de muy grande. ¿Verdad? Acá hay una rebelde que no le importa las consecuencias. Acá hay una mujer pensante. Para el mundo dirán, ay, Neida cambió. Es como que más zángana ahora. La Neida que yo conocí, no, la Neida que yo conocí era brava, no se dejaba... Y no es eso, es que cuando hay una transición de vida, hay una diferencia, un cambio de mentalidad, ya tú no actúas igual. Por eso Romanos capítulo 12, míralo del verso al 1 al 2, y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros nos renovamos nuestros pensamientos, nunca vamos a saber cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para con nuestras vidas. Pero tenemos que trabajar aquí con nuestra azotea y olvidar todo nuestro pasado y comenzar a vernos quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es la vida que yo vivo de hoy en adelante? ¿Cuáles son los pasos que yo hago de ahora en adelante? Y tienes que entender que tu pasado no afecta a tu presente hoy. Es como escuché a un predicador una vez decir, un pájaro puede pasar por encima de ti, pero está de ti si tú lo dejas hacer un nido. Puede pasar cuantas veces quiere por encima de ti. Tú no puedes evitar que ese pájaro vuele por encima de ti. Tú sí puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar ciertos pensamientos que pasen, aunque sean del pasado, tú no puedes evitarlos. Lo que sí puedes evitar es darle luz aquí, darle cabida aquí. Ay, hermano Enrique, es que yo he intentado hacer tantas cosas y he fracasado tantas veces. Pues hoy puede ser distinto. Hoy lo puedes hacer en Cristo. Hoy puedes dirigir tu vida totalmente a lo que es Cristo Jesús y dar un cambio. Radicalmente, totalmente, como por el ejemplo que le di a Neida, es el mismo ejemplo que podemos ver con Omar, a lo mejor con Darlene, con Nedeshka, con Yomara. Hubo un cambio totalmente. Antes yo era esto, pero ya Dios no me ve como antes. Es curioso porque cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios siempre que se refiere a nosotros se refiere como los santos, como los redimidos, como los escogidos, pero nosotros nos queremos ver como los pecadores, como los más malos, como los perros, como lo que hacía antes. Pero cuando Dios se refiere a nosotros, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, hoy, ¿con quién nos identificamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién intimamos? ¿Con la persona de Jesucristo o realmente estamos viviendo una vida, pues, que sea lo que sea, que pase lo que pase? Pero cuando estamos en Cristo estamos escondidos totalmente. Cuando estamos en Cristo es fácil perdonar. Cuando estamos en Cristo es fácil saber quién yo soy. Hoy en día en mi trabajo, la muchacha dice, ay Enrique, pero tú tienes tu estima como que muy alta. Y le dije, no, por eso se llama autoestima. Yo no necesito de tu opinión para saber quién soy yo. Y dije, no, es que tú la tienes muy alta. Y le dije, no, yo no la tengo muy alta, tú la tienes muy bajita. Porque yo sé quién soy en Cristo. A mí antes me interesaba mucho qué la gente opinaba de mí, qué pensaba de mí. A mí no me interesa qué es lo que la gente quiere de mí. Me importa lo que Dios opine de mí, qué es lo que Él dice de mí, qué es lo que Él habla respecto a mí. Los demás, puede ser que a lo mejor diache, fulano dijo X o Y cosas, pero no toca mi estima, porque yo sé cuánto yo valgo.
Imagínate si yo valgo tanto que le costó la vida de Dios. Costó la vida de Dios. Mi vida costó la vida. Imagínate si yo soy importante, si tú eres importante, que costó la vida, no de un ángel, costó la vida de Dios. Por eso Romanos 8 dice que el Padre no escatimó ni a su Hijo. ¿Cómo no te dará las demás cosas? Imagínate si Dios nos ama tanto en Cristo, que la Biblia dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un huevo le da una serpiente? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide algo le da un escorpión, una culebra? Ninguno, ¿verdad? Y la Biblia sigue diciendo, pues si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, imagínate el Padre. Dios, el amor de Dios va mucho más allá de los errores que nosotros podamos cometer. Mucho más allá de los errores que nosotros podamos cometer. Mucho más allá. ¿Cuántas veces o Valerio o Calero han hecho algo que tú lo que quieres arrancarle la cabeza? Le viste la cara, le viste la cara. Y yo he conocido a madres que sus hijos los han metido presos y los sacan de la cárcel y los meten preso y los sacan de la cárcel, pero tú ves que el amor de ella sigue intacto, aunque el mundo lo vea, eso es un delincuente, para ellos sigue siendo hijo. Y yo quiero que tú entiendas que para Dios tú eres más importante que los errores que tú puedas cometer. Pero todo esto es en Cristo, escondido en Él, donde yo rindo mi vida totalmente a Él. De lo contrario no se puede hacer. Amén. Quiero dejar la parte hasta aquí, lo estoy dando todo por porciones porque quiero que todo el mundo escuche prácticamente hoy fue un resumen del asocio de Jesús, Señor. Amén. La serie se llama, como les había dicho, En Cristo. Y el primer tema que estábamos tocando es ¿con quién te identificas? ¿Con quién realmente nos identificamos? Comencé a hablarles sobre la creación, que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que todo daba fruto según su género, todo se reproducía según su género. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos fue